Hoy damos otro impulso a nuestra salud. Bienvenidos a Impulso Vital. Hoy trataremos el tema cuidados y problemas de nuestra voz con la otorrinolaringóloga Marina Peralta. La licenciada en nutrición María Agustina Risi nos dará algunas recomendaciones alimentarias y el doctor José Luis Bulacio, cómo prevenir y tratar el ojo seco. Nuestras vías de contacto: WhatsApp 3525-551-518, en YouTube Impulso Vital TV y en las redes sociales Facebook e Instagram @Impulso Vital TV. Hoy hablamos de un tema crucial para muchos, el cuidado de nuestra voz, un tema fundamental, pero a menudo subestimado. Desde profesionales como cantantes, actores, locutores, hasta personas que utilizan su voz en el día a día, como maestros, vendedores y hasta en casa. Todos dependemos de una voz saludable para desempeñar nuestras actividades diarias. Sin embargo, no siempre le prestamos la atención y el cuidado que se merece. Para tomar conciencia sobre esto, acudimos a la doctora Marina Peralta, especialista en otorrinolaringología. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que nombrar es que la voz es uno de los elementos de comunicación interpersonal más importante que tenemos. Por eso de aquí esta nota donde vamos a hablar un poco de las patologías y cómo cuidarla. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, la diferencia entre afonía y disfonía es que la afonía es la pérdida total de la voz, ya sea de forma brusca o crónica, se debe a un mal uso agudo de la voz, como un grito, una tos muy exagerada, el carraspeo. La disfonía, uno mantiene la voz, pero con ciertas alteraciones en su tono, en su intensidad. Entonces, bueno, esa es la diferencia fundamental. La afonía es la pérdida total de la voz. En cambio, la disfonía es la alteración en la voz normal de la persona. ¿Esa consecuencia uno lo padece a raíz de un grito o tiene que ser algo que se va repitiendo? Bueno, depende mucho de la intensidad y del mal uso que le demos a nuestra voz. Por ejemplo, si estamos congestionados, estamos padeciendo un cuadro de laringitis, una enfermedad viral, y sobreañadido a nuestra inflamación de la vía respiratoria, gritamos, hablamos esforzándonos o, no sé, tosemos mucho, esa tos seca, espasmódica o carraspeamos mucho, eso puede hacer que a las horas inclusive nuestra voz ya empiece a fallar porque eso da una pauta de que estamos inflamando mucho nuestras cuerdas vocales. Así que sí, puede ser de manera brusca por un mal uso, sobreañadido una patología de la vía respiratoria, o puede ser que sea crónico por un mal uso constante que se dé durante los días. Bien. ¿Y qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de fatiga vocal? Bueno, la fatiga vocal es el cansancio en nuestra voz. Es una inflamación que se va dando en las cuerdas vocales por el mal uso. Esta fatiga vocal produce que nuestra voz normal, nuestra voz fundamental, que es el tono de voz con el que nacemos, como se dan cuenta, este es mi tono de voz y no es que esté gritando, pero hace que la voz natural de cada persona, por un mal uso, un uso excesivo, el hablar en ambientes no adecuados con mucha contaminación ambiental, ambientes secos, haga que nuestra voz no tenga la intensidad ni la fuerza de siempre. Entonces, con los días, mi voz empieza a notarse cansada, apagada. Muchas veces, con un buen reposo vocal, un buen descanso, nuestro cuerpo se recupera, igual que nuestras cuerdas vocales, y al otro día, por lo general, si no fue exagerado el esfuerzo que hicimos, la voz ya es normal. Pero bueno, esto es algo muy importante tener en cuenta, porque si ya empezamos a padecer fatiga vocal, es que hay algo que estamos haciendo mal. O estamos haciendo un uso exagerado, un mal uso y un abuso de nuestra voz,
o estamos hablando en un ambiente que no es el adecuado. Esas son todas pautas para tener en cuenta, para consultar al médico y posteriormente ver si necesita una rehabilitación. Doctor, ¿y cómo nos podemos dar cuenta nosotros de que estamos con fatiga vocal? Vamos a empezar a tener un tono de voz más apagado. Aparte del tono de voz, vamos a empezar a tener síntomas físicos, como dolor de garganta muchas veces, dolor de cuello por la contractura o en los músculos del cuello. Ya empezamos a usar músculos que no son las cuerdas vocales ni los músculos de la laringe para hablar, sino que como tenemos nuestras cuerdas vocales fatigadas, necesitamos otros músculos como los del cuello, los de los hombros, los del tórax, para que nuestra voz empiece a salir más fuerte porque las cuerdas vocales se van agotando de a poco. Entonces, aparte de la disfonía por fatiga vocal, empezamos a tener dolores de cuello, dolor para tragar, carraspera, sensación de cuerpo extraño, que es la sensación de que uno traga y tiene algo ahí como una miguita de pan, una plumita, algo que me molesta. Mucho dolor en la espalda. Eso es porque estamos contracturando y usando otros músculos que no son los adecuados para que nuestra voz, que está apagada, salga un poco mejor. Nuestra voz no solo es una herramienta esencial de comunicación, sino que también refleja nuestra salud y bienestar general. Enseguida seguimos con este tema. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, Dr. Gabriel Gypsy. Cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos alternativos biológicos para artrosis. Dr. Gabriel Gypsy, Colón 225, Edificio Colón Office, WhatsApp para turnos 351-683-2881. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Devallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a Devallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. El gobernador Martín Yarlora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Seguimos tratando sobre el cuidado de nuestra voz. Ahora la doctora Marina Peralta detalla las patologías que pueden aparecer si no estamos atentos a esto. Si esta fatiga vocal y esta disfonía que empieza en cada persona, que puede ser o no profesional de la voz, pero en el profesional de la voz, como usa
de forma más continua su voz y en una intensidad que no es la normal, las patologías más comunes que pueden aparecer sobre todo son los nódulos, que son pequeños callos que se dan en las cuerdas vocales. Esos nódulos son callos, como digo, que se forman por el mal uso de la cuerda vocal. La cuerda vocal, imagínense que son como dos banditas que están acá en la laringe, a este nivel. Cuando uno habla, la cuerda vocal se abre y se cierra de una forma suave y pareja. Cuando hablamos y esforzamos mucho, al esforzar justamente, la cuerda vocal, en vez de abrir y cerrar de forma pareja y simétrica, empieza a cerrar fuerte. Eso genera un choque entre las dos cuerdas vocales. En la zona de mayor choque, ahí se genera un callo, que es como el callo de las manos por mal uso. Ese callo es el famoso nódulo. Ese nódulo lo primero que nos va a dar es el síntoma principal, que es la disfonía. Si esa disfonía la diagnosticamos y hacemos el estudio que realizamos en consultorio los otorrinolaringólogos, que es la fibrolaringoscopia, que es el estudio de elección para diagnosticar todas las patologías de cuerda vocal. Si al hacer la fibrolaringoscopia diagnosticamos el nódulo en su etapa inicial, es porque el paciente nos consulta a los días de empezar esta disfonía. Lo bueno es que con rehabilitación, con la fonoaudióloga y reposo vocal, el nódulo tiende a desaparecer. Ahora, si esta disfonía se hace crónica, 15 días, 20 días, un mes o más, y nosotros no consultamos con el especialista y diagnosticamos esta patología, puede que el nódulo se haga crónico. Significa que ese callo, por decirlo así, ya se pegan las cuerdas vocales y la única solución para normalizar nuestra voz sea la cirugía. Por eso les voy a recalcar muchas veces en el transcurso de esta entrevista que es muy importante que cuando empecemos a notar alteraciones en nuestra voz, consultemos con el especialista, realicemos la fibroscopía, que es un estudio muy sencillo, no requiere ningún tipo de preparación previa, se hace en el consultorio y con eso ya diagnosticamos si hay alguna alteración o no en la cuerda vocal. Después, otra alteración o otra patología muy común son los pólipos. El pólipo, a diferencia del nódulo, el pólipo también es una lesión que se da en la cuerda vocal, pero aparte de tener como causal de formación el mal uso o abuso vocal, también se da en pacientes que fuman o beben. Esos dos factores predisponen a que la cuerda vocal tenga un proceso inflamatorio que es el pólipo. El pólipo también necesita reposo vocal y luego reeducación con la fonoaudióloga, pero lamentablemente, a diferencia del nódulo que con reeducación desaparece, el pólipo sí o sí hay que eliminarlo mediante microcirugía de laringe. Después también tenemos las hemorragias en cuerda vocal. La hemorragia se da de forma brusca, que es una disfonía que aparece inmediata después de un grito muy fuerte. Ese grito muy fuerte genera, también se da en los cantantes cuando cantan muchas horas usando mal sus cuerdas vocales. Eso genera que los vasos sanguíneos que nutren las cuerdas vocales se rompan y genera una hemorragia sobre la cuerda vocal. La cuerda vocal, al tener esa hemorragia, deja de funcionar. Por eso, en este caso, en el caso de las hemorragias, no hay una disfonía, sino que hay una afonía. Es una incapacidad para emitir la voz. La hemorragia en la cuerda vocal, por suerte, se recupera sola, nada más que tarda entre 2 y 4 semanas el paciente en recuperar totalmente su voz. 2 y 4 semanas siempre y cuando el paciente cuide su voz y no la siga esforzando para no generar más hemorragia sobre la cuerda vocal. Y ahora, algo muy importante que se está estudiando mucho son las disfonías relacionadas con el reflujo gastroesofágico. Bueno, este es un tema muy importante porque no todos los pacientes que padecen laringitis por reflujo, que se llama la patología que afecta a la cuerda vocal, tienen síntomas gástricos. La laringitis por reflujo puede ser con patología clínica, significa que el paciente nota que tiene gastritis y reflujo. El reflujo es el ácido que sube del estómago por el esófago, ese ácido irrita las cuerdas vocales
y el paciente comienza con disfonía, sensación de carraspeo, cuerpo extraño, falta de aire. A la noche una tos seca irritativa, y de noche es cuando más notan a veces la falta de aire o la sensación de que tuvieran una mano que lo están asfixiando. Pero a veces esta laringitis por reflujo es subclínica, significa que no tiene síntomas gástricos. Los pacientes no tienen molestias ni a nivel gástrico, no tienen gastritis, no tienen reflujo, pero sí tienen laringitis por reflujo. Porque no necesitamos mucho ácido del estómago que suba para irritar las cuerdas vocales. Muchas veces uno come rápido, come apurado, come mal y se acuesta a dormir. Esa presión en el estómago de la mala digestión genera que haya un poco de reflujo, o sea, un poco del ácido del estómago vuelve por el esófago y baña las cuerdas vocales. Ese ácido, al tocar las cuerdas vocales recuerden que no están preparadas para tolerar el ácido, se irritan. Al irritarse generan todos estos síntomas que recién comenté. Por eso es muy frecuente que a la noche aparezcan los síntomas, porque cuando el paciente está acostado es cuando más fácil se genera este reflujo. Y como repito, puede que el paciente no tenga síntomas gástricos, pero igual tenga una laringitis por reflujo. Eso también se diagnostica por suerte con la fibrolaringoscopía. Y bueno, esas serían las patologías más comunes en las cuerdas vocales. Cuidar adecuadamente la voz no solo previene problemas y enfermedades, sino que también mejora nuestra calidad de vida y el desempeño profesional y personal. Mucho agradecemos a la doctora Marina Peralta, especialista en otorrinolaringología. Pasamos ahora al espacio de la Municipalidad de Sinzacate, en el que la licenciada en nutrición María Agustina Risi nos da consejos alimentarios, destacando que los planes alimentarios deben ser personalizados para las necesidades de cada individuo. Siempre lo ideal es cuando uno va a hacer un plan de alimentación, es hacerlo personalizado y poder adaptarlo a las realidades de cada uno. Cada uno como individuo somos diferentes, nuestras necesidades y nuestras actividades son diversas y no necesariamente son iguales a todas las personas. Entonces ese tratamiento, esas alimentaciones individualizadas son muy importantes a la hora de poder cubrir muchas veces los requerimientos y las necesidades que tiene cada uno como individuo propio y particular, ¿no? Distinto del resto. Sí. Si bien tenemos algunos instrumentos como las guías alimentarias para la población argentina que nos nuclea, digamos, como nación y nos da algunas recomendaciones a nivel generales, siempre los tratamientos y los planes de alimentación deben de ser personalizados para poder dar respuesta a las necesidades individuales, como así también a las preferencias y a los gustos que cada una de las personas tiene y que muchas veces no son idénticas a la del otro, ¿sí? Entonces eso es muy importante para poder lograr una buena alimentación que se amolde, ¿sí?, a cada una de las personas y a la vez también para poder lograr esta adherencia, ¿no es cierto?, también a los tratamientos, considerando esas particularidades individuales. Sin olvidar justamente esto último que estás diciendo, en líneas generales, si tuvieras que dar una recomendación de cómo distribuir una comida, de qué no dejar de comer, ¿qué nos dirías? Bueno, siempre lo importante es tratar de organizarnos, ¿no?, a lo largo del día. Nosotros siempre hablamos de 4 comidas principales, como las primeras bases para poder ordenarnos. Después, muchas veces, en funciones de nuestros tiempos y de la longitud de nuestros días, hablamos también de ir sumando colaciones, como pequeños momentos de comida para poder ir complementando. Entonces eso va a ser fundamental a la hora de pensar o planificar una alimentación diaria en cada una de las personas. Y sí, muy importante esto, adaptar, digamos, esta nutrición, esta alimentación saludable vinculada a los gustos, ¿sí?, y a esas necesidades que nosotros tenemos. Pero muy importante, volviendo a recalcar esto de tener una alimentación que sea variada, ¿sí?, tratando de incorporar diferentes grupos de alimentos, como son frutas, hortalizas, carnes de todo tipo en la medida de lo posible, cereales, principalmente integrales, granos que sean enteros, legumbres, ¿sí?, aceites de buena calidad
entre otros, van a ser algunos de los alimentos bases que nosotros podemos ir incorporando en nuestra alimentación y obviamente que no solamente el tipo de alimentos, sino que las cantidades también van a tener que ver en esto de la alimentación saludable como tal. Última pausa, ya volvemos con más Impulso Vital. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. Lazos de amor. Geriátrico privado. Hogar de cuidados únicamente para señoras. Profesionales altamente responsables y capacitados. Atención personalizada, exclusiva y especializada las 24 horas. Lazos de amor. Geriátrico privado. El gobernador Martín Yarlora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Ahora nos ocupamos de nuestros ojos. En el micro del Centro de Oftalmología Avanzada, el doctor José Luis Gulacio nos dice cómo debemos tratar y prevenir el ojo seco. Gracias, Paola. Bueno, nuevamente vamos a continuar, como acabas de decir, con la segunda y más importante de las partes, una vez que entendimos de qué se trata el ojo seco, que es la prevención y el tratamiento. En cuanto a la prevención, hoy por hoy, la más importante es el uso de las pantallas. Realmente ese es uno de los problemas graves que tenemos en esta época, que se vio acentuado inclusive después de la pandemia, que es cuando nosotros pasábamos más tiempos para despejarnos y para hacer algo al frente de una pantalla, llámese televisión, llámese celulares o llámese computadoras. Para eso está lo que yo le llamo
higiene visual. Si ustedes van a estar mucho tiempo al frente de una pantalla, tienen que acordarse que si no parpadean, el ojo va a evaporar su lágrima y se va a secar. Por lo tanto, se tienen que acordar de parpadear, tienen que descansar porque mucho tiempo puesta la visión en una sola distancia, en la distancia cercana, por ejemplo, va a provocar que cuando querramos ver de lejos empecemos a que no veo bien, que veo turbio, que ustedes ya lo habrán experimentado. Para eso, aparte de parpadear, cada media hora, con medio minuto que miren hacia lo lejos, ustedes van a lograr que la acomodación sirva. Y la tercera es cómo utilizar las pantallas. No es lo mismo una pantalla puesta a esta altura o por debajo, donde los párpados van a bajar un poco. Entonces el lugar que es efectivo para ver va a ser más pequeño y más fácil de irrigar. Eso es lo que sería la manera de prevenir. El tratamiento va desde gotas lubricantes que suplantan pero con más espesor, hasta mejorar las glándulas, haciendo como tratamientos térmicos, tratamientos con luz pulsada. Todo eso es lo que va a colaborar a la calidad de la lágrima, y en algunos casos necesitamos hasta tapar los lugares de drenaje para que así la poca lágrima que se fabrica, como en muchas enfermedades como el reuma, por ejemplo, alguna artritis, logre ser suficiente para solucionar el problema de ojo seco. Tengan en cuenta de que aquel que sufre de ojo seco le va a costar muchísimo acceder a una cirugía de cataratas con una lente intraocular multifocal, o las nuevas y más modernas que hacen ver de cerca, intermedio, se llaman todas estas lentes premium. Todo esto, el tratamiento con láser, realmente si no hay una buena lubricación no se van a poder hacer. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. El frío llegó para quedarse, por eso tenemos que estar preparados y lo hacemos en Delfina Perret, Uomo, Dona y Bambino. Conseguís todo en sus locales de Colón 73 y Tucumán 527 en Jesús María. Las vías de contacto, el WhatsApp 3525-551-518. En YouTube encontrás los programas completos de todas las temporadas. Te suscribís de manera gratuita en nuestro canal. Y en las redes sociales, Facebook e Instagram, nos encontrás como @ImpulsoVitalTV. Empoderá tu vida, energiza tu salud para poder seguir adelante. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir mucho más de Impulso Vital.